Nuevo bloque de Meridiano 64, recibimos a nuestro invitado, el titular de la Cámara de Comercio Automotor, Federico Miretti. Vamos a hablar de todo lo relacionado al tema y muchos consejos para ustedes. Federico, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por formar parte de acá en forma presencial de nuestro espacio. No, por favor, buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Federico, es un placer. ¿Cómo está el mercado automotor, ya sea del 0 kilómetro o del usado? Bien. El mercado se está normalizando de poco, después de mucho tiempo, muchos meses de un faltante fuerte de producto. Empieza a aparecer un poco más de este 0 kilómetro que estaba faltando, no está sobrando, pero al empezar a aparecer entregas que estaban muy demoradas, permite que el precio, digamos, los sobreprecios que había en el 0 kilómetros se empiezan a reducir. Eso hace que el usado seminuevo no tenga el precio de 0 kilómetros y se empiece a despegar, y de ahí toda la cadena hacia atrás se empieza a acomodar en precios hacia lo que era una relación de precios histórica lógica. Es decir, que claro, los precios digamos, se están acomodando porque no hay tanto sobreprecio. Claro, exactamente. Hay un poco más de mercadería, con lo cual el sobreprecio es un poco menor, y eso impacta en el precio relativo del usado, que se tiene que acomodar porque si queda en el precio que estaba, no se vende el usado porque el consumidor va a elegir el 0 kilómetro, claro, al mismo nivel de precios. Claro. Federico, ¿cuándo conviene comprar un usado y cuándo conviene esperar unos meses más de ahorro para llegar al cero o digamos, buscar una financiación? No, la brecha digamos, del precio del 0 kilómetro y del usado existe por esta normalización que se está empezando a dar. La financiación que hay tanto para el 0 kilómetro como para el usado es buena. En términos generales, tenés tasa real, digamos, de un 0%. ¿Qué significa esto de tasa real? Cuando hablamos de una TNA de un 70 o de un 68% o de un 80%, comparado con términos de inflación, termina siendo una tasa real cero, ni negativa ni positiva. Por otro lado, hay otras líneas de financiación donde, según el perfil del tomador, se puede acceder a un 49, 54% TNA fijo. Eso es una tasa negativa en términos de inflación, contra un 102 de inflación general. Entonces, si la pregunta, digamos, apuntaba a decir, ¿es mejor demorar la decisión para esperar el 0 kilómetro? Definitivamente no, porque el 0 kilómetro se va actualizando mes a mes por una cuestión de inflación de costos, inflación general, y con una tasa de interés cero en términos reales o negativa, conviene financiar y no demorar la compra, tanto sea el cero como el usado. Federico, ¿estos fondos salen de bancos o de las propias automotrices? Porque ¿cuál sería el negocio de un banco de prestarte al 50% anual sabiendo que la inflación mínimo va a ser 120 este año? Es una combinación de múltiples fondos, no es que solo banca privada o solo terminales. Inclusive hay dinero que es del Estado, que está en manos de los bancos, y los bancos lo pueden prestar a esta tasa negativa. Con lo cual, el negocio financiero lo hacen, pero bueno, con un fondeo mucho menor al fondeo que el particular puede tomar para libre disponibilidad. Entonces, permite que el consumidor llegue a una tasa negativa y ellos también, como sistema financiero, ganar en su negocio. Me queda preguntarte, Federico, si esta normalización en el sector de los 0 kilómetros son los de fabricación nacional o también los importados, ya sea Mercosur o extra zona. En general están apareciendo unidades de todas las procedencias, pero es un poco más fuerte en lo de fabricación nacional. Quiero aclarar también que no se malinterprete el mensaje. Siguen faltando 0 kilómetros, no se ha terminado el faltante de 0 kilómetros, pero se ha achicado. Entonces la demora que antes a lo mejor era un año para un producto, hoy es 6 meses. Entonces hace que el cálculo de la reposición, el cálculo del precio de reposición sea 6 meses menor, por así decirlo, a lo que era antes. Por eso el sobreprecio es menor. ¿Tienen ventajas impositivas los vehículos que son a propulsión híbrida, por ejemplo? En nuestra provincia tengo entendido que no hay diferenciación en la legislación impositiva sobre la propiedad automotor. Hay otras provincias en las que sí.
Pero es la única diferenciación. Y en cuanto a los aranceles de importación, ¿el vehículo híbrido sigue teniendo...? Está contemplado en el precio final del vehículo, con lo cual la composición, si es impuestos internos o derechos de aranceles de importación, realmente de poco análisis, digamos, es útil si el precio final del vehículo está fuera de mercado o está en mercado. Además hay que ver el precio final y ver si es razonable comprar ese vehículo o no. Teniendo en cuenta que estamos con una inflación superior al 6%, casi 7%, ¿cuánto vale en marzo de 2023 un 0 kilómetro llave en mano en nuestro país, en nuestra provincia, del más barato, lógicamente? Perfecto. Federico. En términos reales hay que pensar en 5 millones de pesos. Para arriba. 5 millones de pesos para arriba. Para arriba. Es una cifra bastante abultada. 5 millones. Un 0 kilómetro el más baratito. Exactamente. ¿Cuál es el auto más barato que tenemos hoy en el mercado? Que haya disponibilidad. Si me permitís, yo prefiero no hablar de marcas y modelos porque como representante de una cámara comercial represento todos los comercios que venden todas las marcas y no quiero generar, digamos, es decir, un segmento B, claro, básico, el más barato, 5 millones. Lo que sí te puedo decir, claro, que si quieres pensar en un 0 kilómetro, desde el más básico para arriba, tenés que presentar un presupuesto de 5 millones. Que suena abultadísimo, y es abultadísimo, sobre todo si lo tomamos en términos de poder adquisitivo de salarios. Y de dólar oficial. Bueno, lo que pasa es que dólar oficial entendemos que es otro mercado, claro, no es este, ¿no? Las automotrices importan y exportan a dólar oficial. Exactamente, pero vamos al poder de compra y poder de decisión del consumidor. Ese 5 millones de pesos, que es un presupuesto abultado, en términos de dólar y de inflación, termina siendo un presupuesto manejable para un gran sector del consumidor. Hoy, el consumidor que puede traccionar, y mucho, y lo está haciendo, en general es o un asalariado con un buen nivel de salario y con mucho orden en su presupuesto familiar, y si no, el cuentapropista, ya sea que tiene un comercio chico de barrio, como una herrería, una verdulería, cualquier comercio cuentapropista, porque que por le da ejemplo, una cierta liquidez. No solo que le da liquidez, sino que esos cuentapropistas generalmente tienen un costo fijo, digamos, de operaciones bajo. Entonces, el margen de contribución de todo su movimiento comercial es bastante líquido y en términos de poder adquisitivo es interesante. Y si combina eso con un poquito de ahorro en dólares, una tasa negativa de inflación, accede a estos presupuestos que vos decís, ¿cómo hacer para acceder? Y el resto de los cuentapropistas, digamos, profesionales, todo el que tiene ingreso variable, mira si está bien entrenado financieramente o tiene quien lo asesore bien, mira con buenos ojos el crédito UVA, que puede tomar una cuota fija, perdón, no una cuota fija, una tasa fija anual del 6,5% o del 12% más UVA, que si bien la cuota va a variar mucho, su ingreso también, porque se actualiza por inflación permanentemente. Entonces, ese tomador, si hace bien los cálculos, toma y paga bien un crédito UVA. Y ni hablar si después lo puede precancelar, porque cuando tiene ingresos variables... Se puede adelantar la cuota. Se cancela una parte o integralmente, y justamente el componente que más varía, que es el valor UVA, no varía porque lo precanceló, no le dio tiempo que varíe. Lo único que pagó fue ese 6,5 fijo anual o el 11% anual en esa variabilidad que hay de 6,5 fija a 12% fija. ¿Y se le gana la inflación, se pierde poco? Le ganas a la inflación, le ganas al precio del producto también que estás adquiriendo, que en otros países no es, pero acá es un bien de capital. Con lo cual, esa financiación UVA a la que muchos le tienen miedo, bien analizado y bien tomado, es un apalancamiento financiero importante. Bien. Además que facilita mucho el monto de cuota, porque es la mitad de una cuota normal. Claro, de un plan de ahorro, por ejemplo, o de una financiación bancaria. De un plan de ahorro o de una financiación bancaria tasa fija anual. 5 millones de pesos para el 0 kilómetro más barato. ¿Cuánto vale la camioneta más barata? Una pick-up de estas que hay por todos lados. 10 millones de pesos. 10 millones la más barata. ¿Y estas también se pueden acceder a financiaciones o son solamente para autos? La financiación que, digamos, detallado así rápidamente, es tanto para usados autos, usados pick-ups o 0 kilómetros también. Debe haber mucha gente que lo está pensando. ¿Cuáles son los requisitos para adquirir una de estas financiaciones?
DNI, solo DNI y buenos antecedentes en el sistema financiero o no tener antecedentes en el sistema financiero. Ahí hay un capítulo que es muy interesante que es, y se está dando socialmente, la compra del auto para los hijos que van a la facultad, o el que empezó a trabajar y dice, bueno, tengo poder de capacidad de ahorro, porque estoy viviendo con mis padres. Hay una línea, un conjunto de líneas, digamos, pero en definitiva, que por no tener antecedentes en el sistema financiero, te permite acceder a esa tasa del 49% o del 55% fijo anual. Con lo cual eso es un... Es irrisorio lo que es estás irrisorio, diciendo. es irrisorio. Federico, Pero, ¿te parece que hagamos una pequeña pausa y después gusto. seguimos hablando del mercado del usado? ¿Qué hay que mirarle a un auto y cómo detectar si nos están queriendo estafar? Y también, lógicamente, ¿cuánto sale transferir un usado? ¿Cómo hacer el cálculo? Con mucho gusto. Hacemos una breve pausa, ya volvemos. Este bloque de Meridiano 64 va a ser dedicado al auto usado. ¿Qué hay que mirarle? ¿Cómo nos damos cuenta si se le han bajado o no el kilometraje? ¿Cómo se calcula el precio de la papelería del auto, que es un factor a tener en cuenta? Todo esto lo charlamos con Federico Miretti, titular de la Cámara de Comercio Automotor. Primero querías hacer una aclaración, Federico, respecto a esto que habías dicho de que se están acomodando los precios. Por ahí le podés explicar a la gente cómo conseguir ese mejor precio que vos estabas señalando en el bloque pasado. ¿Cómo no? Generalmente las agencias y concesionarios somos los que actualizamos más rápido el precio, ya sea a la suba o a la baja. ¿Y por qué sucede eso? Hoy está sucediendo, digamos, porque tenemos información online porque claro, es nuestro métier del día a día. ¿Y qué está sucediendo hoy con que hace un par de meses han bajado en términos de dólar y en términos de pesos inclusive los vehículos o han frenado la suba? Generalmente eso se ve principalmente en el stock de las agencias y los concesionarios, no en el tenedor particular, porque hay una lógica detrás de esto. El que compra un bien y tiene como, digamos, ese único auto que compró a X dólares, cuando lo va a vender no quiere menos dólares de los que puso en general, claro, se malacostumbró. Claro. Entonces, tiene un precio en pesos hoy alto. Quiere ganar en dólares también. O quiere ganar en dólares o quiere defender el capital en dólares, bien, pero en definitiva, traducido a pesos, no lo baja el precio. ¿Por qué la agencia sí puede bajarlo y por qué lo hace? Porque justamente la agencia, la contribución, la ganancia de un comercio está en la rotación, no en defender el precio en función del costo. ¿Y por qué en la rotación? Porque puede reponer la mercadería a un precio de reposición actualizado. Es decir, si lo que valía 10, hoy yo lo tengo que vender 9 y lo puedo reponer en 8, lo vendo en 9. No necesito buscar los 10 que el mercado no me quiere pagar. Estoy dispuesto a venderlo en 9. Por eso la actualización de precios a la baja se va a ver, y hoy quien quiera salir a buscar, digamos, un buen precio, un buen producto, le va a convenir ver, consultar primero o diferenciar lo que es la oferta del que está revendiendo un auto que compró, bien, o un auto que... digamos un particular, un galponero o una agencia. En la bien, agencia seguro que va a conseguir mejor precio, mejor financiación hoy. Bien. ¿Qué le tenemos que mirar al auto usado? Yo creo que lo primero que hay que mirar es quién te lo vende. Y acá no hablo solo de agencia o no agencia. ¿A quién te lo vende? Le tienes que comprar al particular que es titular del vehículo, no a quien dice, me lo dejó mi primo, me lo dejó mi amigo que se fue de viaje, que no tiene tiempo para atenderlo, que lo tomé por un inmueble, que lo tomé por otra operación. O es de una viejita que lo usaba para hacer las compras. Sí. O en realidad yo tengo contacto con tal concesionario, a mí me dan los autos para que yo los vean. Todo eso... Mentira. Mentira o verdad, con seguridad no te da respaldo. Y por lo general no tendrá un nombre o una marca que cuidar. Es decir, a lo que voy es, ¿por qué mirar primero quién te lo vende? Por una cuestión de seguridad legal. Si es el particular, y hay un detalle, en lo posible que tenga más de 3 meses de titularidad. Si lo compró recientemente y lo puso a nombre de él recientemente, por las dudas de abrir los ojos. Abrir el paraguas. No, porque conocemos estafas concretas de gente que ha comprado el vehículo, lo ha pagado con un instrumento financiero que después no honró, lo puso a su nombre y hoy lo sale a vender. Entonces, claro, es el titular, pero en realidad tiene una sucesión de estafas anteriores que terminan repercutiendo sobre el bien. Pero en definitiva,
digo que hay que mirarle primero el auto, quién te lo vende. O un particular que sea titular 6 meses o más, Bien. pero asegurarte que sea titular, o una agencia formalmente instalada, un concesionario formalmente instalado que tiene una garantía legal, una responsabilidad y la necesidad de cuidar el nombre. Y después pasar a ver el bien en sí. Hay que tratar de ver todo el interior del vehículo, te habla mucho. ¿Cuál es el estado de funcionamiento? Si se ven duras las perillas de luces, los levantavidrios eléctricos, qué tan dura está esa tecla, cómo están los burletes del vehículo, la tapicería. Hay mucho. El interior del vehículo te habla mucho, y lo otro que te habla mucho es probarlo al auto. Bien. No sirve mirarlo estáticamente, hay que salir a dar una vuelta Bien. a la manzana y terminar de percibir, aunque no seas especialista, terminar de percibir cómo lo ves al auto. Bien. ¿Es delito bajarle los kilómetros al auto? Sí, sí, definitivamente. Está, digamos, concretamente una estafa, delito penal. ¿Se hace esto todavía? Es más difícil con los autos que tienen el tablero digital, ¿no? No, para nada. Es realmente no es difícil. Asombrosamente fácil. Ajá. Asombrosamente barato. Lo siguen haciendo, pero lo que era una práctica muy generalizada, hoy dejó de ser generalizada. Bien. Porque justamente, y sobre todo los comerciantes responsables, tomamos conciencia y decimos, che, tenemos un delito acá. Potencialmente un delito. Federico, si vos lo enchufas al escáner al auto, ¿te sale que están bajados los kilómetros o no? Hay vehículos que, según cómo esté configurado técnicamente y con un técnico especialista, te va a permitir ver si está bajado o no, y también según cómo lo hayan bajado. Porque en los vehículos electrónicos, o digamos de odómetro electrónico, el kilometraje se registra en dos lugares, en el tablero y en la BCI del vehículo, en la central de electrónica, en la computadora principal del vehículo. Hay quienes retocaron solamente el tablero, con lo cual con una buena investigación se encuentra en la BCI. Pero si a la maniobra delictiva la han hecho bien hasta llegar a la BCI, y no lo vas a encontrar en un escaneo, pero lo podés encontrar en el desgaste del auto. Claro, mirando cómo está. Desgaste de freno, desgaste de toda la parte mecánica, rodamiento, y en una investigación, digamos, minuciosa del interior del vehículo. Y en la prueba de manejo. Para no hablar de costos en pesos, porque bueno, esto se cae de la mano el peso como el agua. ¿Qué porcentaje aproximado del valor de un usado tenemos que calcular que nos va a costar ponerlo a nuestro nombre al vehículo? Sumándole todo, ¿no? El grabado de cristales, la verificación, la papelería. Si lo compras en una agencia, no tenés que sumar diferentes costos. Preguntás en la agencia cuánto cuesta poner mi nombre, te tienen que dar un número cerrado y de ese número no se tienen que mover. Ese número generalmente anda en un promedio de un 4 o 5% del valor del vehículo. Es decir, si uno tiene que tomar un presupuesto, es decir, el auto vale X, preveamos un 4 o un 5% de gastos de transferencia. Bien. De todas maneras, en los vehículos mucho más caros, ese porcentaje tiende a bajar un poquito, y en los vehículos muy baratos ese porcentaje tiende a subir un poquitito, porque hay costos fijos también asociados a esos aranceles, el trabajo del gestor y todo eso. Bien, es decir que el auto más caro va a tener un porcentaje menor y el más barato va a tener un porcentaje mayor. En promedio un 4 o un 5%. Bien. Lo mismo una inscripción de un 0 kilómetro. Bien. ¿Existe el plan de ahorro del vehículo usado que se publicita tanto? No. Y en eso de seleccionar a dónde comprar, justamente, o particular o agencia formalmente inscripta, que te ofrece un vehículo con identificación de dominio, o sea, de la patente, y no te va a entregar otro vehículo más que ese. Si la promesa es, te voy a entregar un vehículo igual a este, tenés que salir corriendo. Siempre y cuando sea usado. Siempre y cuando... No, sí, claro. Si es 0 kilómetro, lo ideal es que te digan, este número de chasis es el que te voy a vender. Por más que el vehículo no esté físicamente en el concesionario, si te dan número de chasis, después respetan ese número de chasis, puedes comprar perfectamente. Bien. ¿Qué le sugerirías? Pero perdón, para ser concreto, no existe plan de ahorro en el auto usado. Sí, en el 0 kilómetro. Lo que ofrecen en el 0 kilómetro sí, está normado, tiene un contrato que respalda al consumidor. En el caso de los usados, la oferta que hay
de plan de círculo abierto, cerrado, abierto, plan de ahorro que generalmente termina mal. Nos están queriendo timar. No quiero dejar de preguntarte, Federico, si tiene costo el levantamiento de la prenda y cuánto es más o menos si es que existe. Sí existe, es ínfimo, ínfimo. No tengo el dato para darlo con precisión, pero si hablásemos de un 1% del valor del auto, es mucho. O sea, a lo mejor es medio punto porcentual o menos también, es ínfimo. ¿Todas las automotrices lo cobran a esto o hay algunas que sí y algunas que no? Todos los acreedores prendarios tienen la obligación de entregarte el contrato prendario con la cancelación firmada y vos podés ir al registro a inscribir esa cancelación. Esa cancelación, ese acto de cancelación, que es el que vos me preguntabas, tiene un arancel fijo, que, insisto, no sé cuál es hoy el valor, pero a lo mejor pueden ser 5.000 pesos, 4.000 pesos. Un gestor que esté en la audiencia puede colaborar y decir, pero es ínfimo, es ínfimo. Bien. Y lo puede hacer también en la agencia o el concesionario y no les va a cobrar tampoco. Federico, te agradecemos por haber venido y por haber aclarado toda esta cantidad de dudas que hemos puesto sobre la mesa. Lo que haga falta, con mucho gusto. Quedan las puertas abiertas para una próxima oportunidad. Gracias, Gabriel.